En un sitio aquí. ¡Vamos para adentro! Estamos el fin de año desde feliz año nuevo a la... Hello, España, my friend, Estoy en las Islas Marquesas. La isla en sí es una sexta maravilla del mundo. Sí.
de Otranto. Y ahí están los huesos de Antonio Primaldo, un mártir, y sus hermanos. Fueron 813 los que el 14 de agosto de 1481 cayeron a manos de los otomanos por no abrazar la religión del Islam, por ser cristianos. ¿Qué quiere decir eso? Que el relicario ahí con todos los huesos no solamente es de Antonio, sino de 813 personas más. Solamente que Antonio fue el primero que cayó, Antonio Primaldo, ¿vale? Clemente XIV los beatificó en el 1771, y por eso se llaman los mártires de Otranto. Curioso, porque no es solamente un mártir, sino 813. Es la primera vez que veo no solo un mártir, sino 813 mártires. Y ahí están los huesos, ¿eh? Aquí. Antonio Primaldo y los 813 huesos. Saludos. Los huesos de los otros mártires, ¿vale? Son los mártires de Otranto, como he dicho antes, que cayeron a manos turcas. Están las calaveras, los huesos. Seguidores, me encuentro en Otranto. Estoy aquí en lo que sería el Tacón de la Bota. También detrás de mí se encuentra uno de los castillos más importantes de la ciudad. El origen de este pequeño pueblo empieza ya con la época del Paleolítico, Neolítico, y hay vestigios de un pueblo muy conocido en la zona que se llaman los Mesapios, del siglo VII a.C., que los nombra Heródoto. Ya en el siglo VI a.C. pasó a manos de la Magna Grecia. Fue romana en el siglo III a.C. y famosa por, como le pasaba a los fenicios, por el famoso tinte púrpura que había, que comercializaban. Fue por eso su gran importancia. En el año 70, ya bajo el Imperio Romano de Vespasiano, le permitieron la entrada a los judíos. En el 162 tuvo su propia moneda, lo que decía que era una provincia muy importante romana. Hubieron cristianismo, catacumbas, y después llegó el Imperio de Bizancio, tras caída del Imperio de Roma, hasta el siglo XV, donde llegaron, como pasó en otros pueblos de aquí, los ostrogodos, la famosa leyenda, famoso de Teodorico. Luego en el 554 fue recuperada otra vez por los bizantinos. Viendo la historia,
en el 750 llegan los lombardos, vuelven otra vez los bizantinos y se convierte en la capital de Salento por su importancia geográfica y puerto importante. En el siglo IX, en el 947, fue atacada por los magiares, que era un pueblo húngaro. En el 1068 llegaron los normandos y del 1080 al 1088 se construye su capital, su catedral. Después estuvo aquí, de aquí zarparon para la primera cruzada a Tierra Santa por un rey que se llamaba Bohemundo de Tarento. Luego, ya en el siglo XIII, en el siglo XI, pasó al Sacro Imperio Romano, luego fue de nosotros, fue aragonés en el siglo XIII, y se hizo un muy importante puerto, que lo tenemos allí, que frenó a los piratas hasta la llegada de los otomanos en 1480, que ocurrió lo de los mártires que he contado en otros vídeos. ¿Qué ocurre? Que el 29 de julio de ese mismo año, los ciudadanos de Otranto se refugian aquí, en el castillo que tenemos aquí. Pero el castillo cae el 11 de agosto y los supervivientes son exigidos que se paren al cristianismo. Y los que no se pasaron, que fueron 813 más el principal mártir, pues lo pasaron a cuchillos los turcos. Luego, en el 1771, pues Clemente XIV pues los pontificó. Siguiendo con la historia, en el 1664 llegaron ataques turcos. En 1790 pasó al imperio de Napoleónico y después fue el ducado de Otranto hasta 1860, que perteneció al Reino de Italia. Un saludo, decir que es una ciudad súper bonita, ¿vale? Estoy en el Tacón, en el punto más al sur de la península italiana. Buenas tardes, seguidores, me encuentro en Otranto y detrás de mí se encuentra el castillo de Otranto, un castillo que fue dominado por los bizantinos, los normandos, el Sacro Imperio Romano, aragoneses, turcos y otomanos. En 1228 perteneció al emperador Federico II. En el siglo XV fue dominado por Alfonso de Toledo, fue español. Y en 1535 pasó también a un tal Pedro de Toledo. Y en el siglo XIX perdió su defensa, su función defensiva. Aquí fue donde se refugiaron el 29 de julio de 1480 aquellos gentes de este pueblo para refugiarse de los otomanos del Islam que llegaban, ¿vale? Saludos.
Otranto. Estoy probando este plato que se llama, esta pasta que se llama salsicce di fungi, un tipo de pasta. Está buenísimo. Salsicce di fungi. Esto es. Voy a probar la calzone frita y esto se llama aracino de riso. Aracino de riso. Está lleno. Tiene como... mira, es arroz relleno de carne. Todo es arroz. Estoy lleno tranco en el tacón. Está bueno, pero sabe más a fritura y arroz que lo que tiene. Y la calzone tiene buena pinta. Oh. La calzone está espectacular. Es frita. Es típico de aquí que la calzone se haga frita. El Adriático y el Jónico. Aquí en